Shalom, shalom. De nueva cuenta con ustedes preparándonos para la celebración del próximo Shabbat con la lectura de la Parashá 28, la cual lleva por nombre Metzorah, que significa el que padece de cierta afección de llagas. Continuamos con el libro de Vayikra y estaremos leyendo del capítulo 14, verso 1 al capítulo 15, verso 24. En esta parashá encontramos 6 temas que son los siguientes. Número 1. Acerca de la purificación de los afectados por Zaraat. Zaraat es una especie de llaga y también se le conoce como lepra. Número 2. Zaraat en viviendas. Número 3. Impureza por secreciones masculinas. Número 4. Flujo de semen. Número 5. Menstruación. Número 6. Otros flujos femeninos. Bueno, pues entonces vayamos a la lectura de la Torá y veamos qué es lo que el Eterno quiere darnos a conocer en esta parashá. Continuemos con la lectura. Vayikra, capítulo 14. Yud Hei Vav Hei dijo a Moshe: esta será la ley referente a la persona afligida con Zaraat en el día de su purificación. Será traído al Cohen, y el Cohen irá fuera del campamento y lo examinará allí. Si él ve que las llagas del Zaraat han sanado en la persona afligida, entonces el Cohen ordenará que 2 aves vivas sean llevadas para ser purificado, junto con madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano. El Cohen ordenará sacrificar una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. En cuanto al ave viva, él la llevará con la madera de cedro, hilo escarlata y hojas de orégano, y los mojará con la sangre del ave sacrificada, y todo lo sumergirá en agua corriente, y rociará a la persona que va a ser purificada del Zaraat 7 veces. Después dejará el ave viva en libertad en un campo abierto. Aquel que será purificado lavará sus ropas, rasurará todo su pelo y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Y después de eso, él puede entrar en el campamento, pero él debe vivir fuera de su tienda por 7 días. Al 7º día, él se rasurará todo el pelo de su cabeza, también su barba y cejas. Él se rasurará todo su pelo y lavará sus ropas y se bañará en agua. Entonces estará limpio. Al 8º día, él tomará 2 corderos sin defecto, una cordera en su primer año sin defecto, y 6,5 cuartos de harina fina para una ofrenda de grano, mezcladas con aceite de oliva, y 2,5 pintas de aceite de oliva. El Cohen que lo está purificando a él pondrá la persona que está siendo purificada con todas estas cosas delante de Yud Kei Vav Kei a la entrada del tabernáculo del testimonio. El Cohen tomará uno de los corderos y lo ofrecerá como ofrenda de culpa con 2/3 de pinta de aceite de oliva. Entonces lo mecerá como ofrenda mecida delante de Yud Kei Vav Kei. Él sacrificará el cordero en el lugar Kadosh para sacrificar ofrendas de pecado y ofrendas quemadas, porque la ofrenda de culpa pertenece al Cohen, así como la ofrenda de pecado es especialmente Kadosh. El Cohen tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa y la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha
y en el dedo pulgar de su pie izquierdo. Después el Cohen tomará algo de los 2/3 de pinta del aceite de oliva y lo derramará en la palma de su propia mano izquierda. Mojará su dedo derecho en el aceite que está en su mano izquierda y rociará del aceite con su dedo 7 veces delante de Yud-Hei Vav-Hei. Entonces el Cohen pondrá algo de lo que quede del aceite en su mano en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho y en la sangre de la ofrenda de culpa. Finalmente, el Cohen pondrá el resto del aceite de oliva que quede en su mano en la cabeza de la persona que está siendo purificada, y el Cohen hará expiación por él delante de Yud-Hei Vav-Hei. El Cohen ofrecerá la ofrenda de pecado y hará expiación por la persona que está siendo purificada a causa de su inmundicia. Después, él sacrificará la ofrenda quemada. El Cohen ofrecerá la ofrenda quemada y la ofrenda de grano en el altar. Así el Cohen hará expiación por él y él será limpio. Si él es pobre, que no pueda económicamente para tanto, él tomará un cordero como ofrenda de culpa para ser mecido, para hacer expiación para él, 2 cuartos de harina fina mezclados con aceite de oliva para una ofrenda de grano, 2/3 de pinta de aceite de oliva y 2 palomas o 2 pichones, según como pueda, una para ofrenda de pecado y la otra para ofrenda quemada. Y al 8º día, él los traerá al Cohen para su purificación a la entrada del tabernáculo del testimonio delante de Yud-Hei Vav-Hei. El Cohen tomará el cordero de la ofrenda de culpa y 2/3 de pinta de aceite de oliva y los mecerá como ofrenda mecida delante de Yud-Hei Vav-Hei. Él sacrificará el cordero de la ofrenda de culpa y el Cohen tomará algo de la sangre de la ofrenda de culpa y la pondrá en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de su mano derecha y en el dedo pulgar de su pie derecho. El Cohen tomará algo del aceite de oliva y lo derramará en la palma de su propia mano izquierda, y rociará con su mano derecha algo del aceite de oliva que está en su mano izquierda 7 veces delante de Yud-Hei Vav-Hei. El Cohen pondrá algo del aceite en su mano en la punta de la oreja derecha de la persona que está siendo purificada, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo pulgar del pie derecho, en el mismo lugar que la sangre de la ofrenda de culpa. Finalmente, el Cohen pondrá el resto del aceite de oliva en su mano sobre la cabeza de la persona que está siendo purificada, para hacer expiación por él delante de Yud-Hei Vav-Hei. Él ofrecerá una de las palomas o pichones, tal como la persona pueda, lo que sea que sus medios le permitan, una para ofrenda de pecado y la otra para ofrenda quemada, con la ofrenda de grano. Así el Cohen hará expiación delante de Yud-Hei Vav-Hei por la persona que está siendo purificada.
Tal es la ley para la persona que tiene llagas de Saraat, si no puede económicamente para los elementos usuales usados para su purificación. Yud-Hei Vав-Hei dijo a Moshe y Aarón: cuando hayan entrado a la tierra de Canaán, la cual les estoy dando como su posesión, y yo ponga una infección de Saraat en una casa en la tierra que ustedes poseen, entonces el dueño de la casa vendrá a decírselo al Cohen. Me parece que puede haber una infección en la casa. El Cohen ordenará que se desocupe la casa antes que él vaya a inspeccionar la infección, para que todo en la casa no se vuelva inmundo. Después, el Cohen entrará a inspeccionar la casa. Él examinará la infección, y si él ve que están las paredes de la casa con depresiones verdosas o rojizas que parecen estar más profundas que la superficie de la pared, él saldrá de la casa a la puerta de ella y sellará la casa por 7 días. El Cohen vendrá después al séptimo día y examinará la casa. Si él ve que la infección se ha extendido por las paredes, él ordenará remover las piedras infectadas y echarlas en un lugar inmundo fuera de la ciudad. Después, él hará que el interior de la casa sea raspado completamente y el yeso que raspen será echado fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Finalmente, otras piedras serán puestas en el lugar de las primeras piedras y otro yeso será usado para enyesar la casa. Si la infección regresa y brota en la casa después de que las piedras hayan sido removidas y la casa raspada y enyesada, entonces el Cohen entrará y la examinará. Si él ve que la infección se ha extendido en la casa, et zaraat contagioso en la casa, es inmunda. Demolerá la casa y tomará sus piedras, madera y yeso fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Además, cualquiera que entre en la casa en cualquier momento mientras está sellada estará inmundo hasta en la noche. Cualquiera que se acueste o coma en la casa lavará sus ropas. Si el Cohen entra, la examina y ve que la infección no se ha extendido en la casa desde que se enyesó, entonces él declarará la casa limpia porque la infección está curada. Para purificar la casa, él tomará 2 aves, madera de cedro, hilo escarlata y hojas de hisopo. Él sacrificará una de las aves en una olla de barro sobre agua corriente. Él tomará la madera de cedro, el hisopo, el hilo escarlata y el ave viva, y los mojará en la sangre del ave sacrificada y en el agua corriente, y rociará la casa 7 veces. Él purificará la casa con la sangre del ave, el agua corriente, el ave viva, la madera de cedro, el hisopo y el hilo escarlata. Pero él dejará libre el ave viva fuera de la ciudad en un campo abierto. Así hará expiación por la casa y será limpia. Tal es la ley para todo tipo de llagas de Saraat en un área encostrada. Para Saraat en un artículo de vestir, para una casa, para una inflamación, para una costra y una mancha brillante. Para determinar cuándo es limpio y cuándo es inmundo, esta es la ley referente al Saraat.
Vayikra capítulo 15. Yud-Hei Vав-Hei dijo a Moshe y Aarón: digan a los hijos de Israel: cuando cualquier hombre tenga flujo en su cuerpo, el flujo es inmundo. Y esta es la ley de la inmundicia. Cualquiera que tenga gonorrea de su cuerpo, esta es la inmundicia en él por razón de su flujo, por el cual su cuerpo está afectado por medio del flujo. Todos los días del flujo de su cuerpo, por el cual su cuerpo está afectado por el flujo, es su inmundicia. En toda cama que la persona con flujo yazca es inmundo, y todo el que sobre ella se siente es inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmunda hasta el anochecer. Cualquiera que se siente sobre algo donde se sentó la persona con flujo, lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmundo hasta el anochecer. Cualquiera que toque el cuerpo de una persona con el flujo, lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmunda hasta la noche. Si una persona con el flujo escupe sobre alguien que está limpio, éste lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmundo hasta la noche. Cualquier montura que la persona con flujo monte estará inmunda. Cualquiera que toque algo que haya estado debajo de él estará inmundo hasta el anochecer. Aquel que lleva esas cosas para lavar sus ropas y bañarse en agua estará inmundo hasta la noche. Si una persona con flujo no se lava las manos en agua, estará inmunda hasta el anochecer. Si la persona con el flujo toca una olla de barro, ésta será quebrada. Si toca un utensilio de madera, será lavado en agua. Cuando una persona con flujo se haya librado de él, contará 7 días para su purificación. Entonces lavará sus ropas y se bañará en agua corriente. Después de eso estará limpia. Al 8º día, tomará por sí mismo 2 palomas o 2 pichones. Vendrá delante de Yud-Hei Vав-Hei a la entrada del tabernáculo del testimonio y los dará al Cohen. El Cohen los ofrecerá, uno como ofrenda de pecado y el otro como ofrenda quemada. Así el Cohen hará expiación por él a causa de su flujo delante de Yud-Hei Vав-Hei. Si un hombre tiene una emisión de semen, tiene que bañar su cuerpo completo en agua. Él estará inmundo hasta la noche. Cualquier ropa o piel donde haya semen será lavado con agua. Estará inmundo hasta el anochecer. Si un hombre va a la cama con una mujer y tiene relaciones sexuales, ambos se bañarán en agua. Ellos estarán inmundos hasta el anochecer. Si una mujer tiene flujo y el flujo de su cuerpo es sangre, ella estará en su estado de nidá por 7 días. Cualquiera que la toque estará inmundo hasta el anochecer. Todo donde ella se siente o se acueste en su estado de nidá o menstruación estará inmundo. Cualquiera que toque su cama lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmundo hasta el anochecer. Cualquiera que toque cualquier cosa donde ella se siente lavará sus ropas y se bañará en agua. Él estará inmundo hasta la noche. Si él está en la cama o algo donde ella se siente, cuando él lo toque, estará inmundo hasta la noche. Si un hombre va a la cama con ella y su menstruación lo toca, él estará inmundo por 7 días y en toda cama que él se acueste será inmunda. Si una mujer tiene flujo de sangre por muchos días,
que no es durante su periodo de menstruación, o si su flujo dura más que el periodo normal, entonces, por el tiempo que ella esté teniendo un flujo inmundo, ella estará como cuando está en nidá. Ella está inmunda. Toda cama donde ella se acueste, en cualquier momento que ella esté teniendo el flujo, será para ella como la cama que usa durante su tiempo de nidá. Toda donde ella se siente será inmundo, con inmundicia como la del tiempo de su nidá. Cualquiera que toque esas cosas será inmundo. Lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmundo hasta el anochecer. Si ella se ha librado de su flujo, ella contará 7 días. Después de eso, ella estará limpia. En el 8.º día, ella llevará por sí misma 2 palomas o 2 pichones y los traerá al Cohen a la entrada del tabernáculo del testimonio. El Cohen ofrecerá una como ofrenda de pecado y la otra como ofrenda quemada. Así el Cohen hará expiación para ella delante de Yud-Heh y Vav-Heh a causa de su flujo inmundo. De esta forma, ustedes separarán a los hijos de Israel de su inmundicia, para que ellos no mueran en su estado de inmundicia por profanar mi tabernáculo, el cual está allí con ellos. Tal es la ley para una persona que tiene flujo, para el hombre que tiene emisión de semen que lo hace inmundo, para la mujer en nidá durante su periodo menstrual, para la persona, hombre o mujer con flujo, y para el hombre que tiene relaciones sexuales con una mujer que está inmunda. Hasta aquí llegamos con los 2 capítulos correspondientes a esta parashá. Continuemos con la Haftará. En esta parashá de Metzorá encontramos 11 preceptos o mandamientos del Eterno. Y estos son del mandamiento 173 al 183. Mandamiento número 173. Realizar la purificación del Metzorá de acuerdo a la ley. Vayikra, capítulo 14, verso 2. Mandamiento número 174. Que el Metzorá o el afectado del Zaraat rasure todos sus cabellos. Vayikra 14, verso 8. Número 175. El precepto de realizar la purificación mediante la inmersión ritual, es decir, hacer tevilá en la piscina de agua natural. Vayikra, capítulo 14, verso 9. Número 176. Precepto para el Metzorá de ofrendar un sacrificio, un corbá Metzorá, después de haberse sanado de su afección. Vayikra 14, verso 10. Número 177. Declarar impura la casa afectada por Zaraat. Vayikra 14, verso 35. Número 178. Considerar ritualmente impuro y que impurifica el Sab, o el hombre que tuvo secreción de su órgano. Vayikra capítulo 15, verso 3. Número 179. Precepto para el Sab de ofrendarle un sacrificio, corbán a Sab, luego de haberse repuesto de su flujo. Vayikra 15, verso 14. Mandamiento número 180. El precepto de la impureza ritual del semen. Vayikra 15, verso 16. Número 181. Considerar ritualmente impura y que impurifica a la mujer con menstruación.
Vaikra 15, verso 19. Número 182. Considerar ritualmente impura y que impurifica a la mujer sabá o la mujer con pérdida de flujo sanguíneo fuera del periodo menstrual. Vaikra capítulo 15, verso 25. Número 183. Precepto para la sabá, de ofrendar un sacrificio, un corbán sabá, luego de haberse curado de su pérdida. Vaikra 15, verso 29. Continuamos con estas hermosas lecturas. Ahora corresponde a la lectura de la Haftará de la Parashá Metzorá y la encontramos en el libro de Melahim Bet, Segunda de Reyes, capítulo 7, del 3 al 20. Vayamos a la lectura. Ahora bien, había 4 hombres con Saraat a la entrada de las puertas de la ciudad, y uno de ellos les dijo al otro: ¿por qué hemos de sentarnos aquí hasta que muramos? Si decimos, entramos a la ciudad ha sido golpeada con hambruna, así que moriremos allí. Y si nos quedamos sentados aquí, también moriremos. Así que vayamos y nos rendimos al ejército de Aram. Si ellos perdonan nuestras vidas, viviremos. Y si nos matan, solamente moriremos. Se levantaron durante la penumbra para ir al campamento de Aram, pero cuando llegaron a las afueras del campamento de Aram, no vieron a nadie, porque el Eterno había causado al ejército de Aram oír el sonido de carruajes y caballos. Sonaba como un ejército inmenso, y se dijeron el uno al otro: el rey de Israel debe haber contratado a los reyes de los Sití y a los reyes de Misraim para atacarnos. Así que saltaron y huyeron en la penumbra, dejando sus tiendas, caballos, asnos y el campamento completo como estaba, y corrieron por sus vidas. Cuando estos hombres con Saraat llegaron a las afueras del campamento, entraron a una de las tiendas, comieron y bebieron. Entonces tomaron alguna plata, oro y vestiduras, y fueron y lo escondieron. Después regresaron y entraron a otra tienda, tomaron cosas de allí y fueron y las escondieron. Pero finalmente uno de ellos dijo al otro: lo que estamos haciendo está mal. En un tiempo de buenas noticias como este, no las debemos guardar para nosotros. Si esperamos aún hasta mañana, solo ganaremos castigo. Así que vamos, digámoslo a la casa del rey. Así que vinieron y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les dijeron las noticias. Fuimos al campamento de Aram y no había nadie allí, ninguna voz humana, solo los caballos y los asnos amarrados y las tiendas en su lugar. Los porteros llamaron y se lo dijeron al palacio real adentro. Entonces el rey se levantó en la noche. Él dijo a sus siervos: yo les diré lo que Aram ha hecho.
Ellos saben que tenemos hambre, así que se han ido afuera del campamento y se han escondido en el campo diciendo: cuando ellos salgan de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Uno de los sirvientes respondió: yo sugiero que 5 hombres tomen los caballos que quedan en la ciudad. Son como todo lo que queda en Israel, como todo lo demás en Israel, prácticamente terminado, y enviaremos y veremos. Así que ellos tomaron 2 jinetes, y el rey los mandó tras el ejército de Aram, diciendo: vayan y vean. Ellos fueron y los siguieron la distancia completa hasta el Jardín, y encontraron el camino completo regado con vestiduras y vasijas que Aram había echado en su apuro. Los mensajeros regresaron y se lo dijeron al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de Aram, con el resultado que una medida de harina fina fue vendida por un solo shekel y 2 medidas de cebada por un shekel, cumpliendo lo que Yud-Heh-Vav-Heh había dicho. El rey puso al sirviente en cuyo brazo se había apoyado a cargo de la puerta, y la gente lo pisoteó en la entrada. Así que murió, como el hombre de Elohim había dicho que sucedería, que habló cuando el rey vino a él. Porque el hombre de Elohim había dicho al rey: mañana, a esta hora, una medida de harina fina se venderá por un shekel, y 2 medidas de cebada por un shekel, a las puertas de Shomron. Y el sirviente había respondido al hombre de Elohim: bueno, esto no podría suceder, aun si Yud-Heh-Vav-Heh hiciera ventanas en el cielo. Y Elisha dijo: está bien, tú mismo lo verás con tus propios ojos, pero no comerás nada de ello. Eso es exactamente lo que sucedió a él, porque la gente lo pisoteó en la entrada. Y murió. Ahora les invito a seguir las lecturas sugeridas del Brit Hadashah que corresponden a esta parashá de Metzorá. Y vamos al libro de Mateo, capítulo 9, verso del 20 al 26. Una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años se le acercó por detrás y tocó los tzitziyot de su talit, pues ella se dijo a sí misma: si solo pudiera tocar su tzitzit, seré sanada. Yeshua, volviéndose, la vio y dijo: ten ánimo, hija, tu confianza te ha sanado. Y quedó sana al instante. Cuando Yeshua llegó a la casa del oficial y vio a la gente que tocaba flauta y a la multitud en alboroto, dijo: todos fuera, la niña no está muerta, solo está durmiendo. Y ellos se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echado afuera, entró, tomó a la niña de la mano y ella se levantó. Esta noticia se difundió por toda la región. Amén. Yohanan Mordejai, Marcos capítulo 5, verso 24
al verso 34. Fue con él y una gran multitud le siguió, apretujándole por todos lados. Entre ellos había una mujer que sufría de flujo de sangre desde hacía 12 años y había sufrido mucho a mano de muchos médicos. Había gastado los ahorros de su vida. A pesar de esto, en vez de mejorar, se empeoraba. Había oído hablar de Yeshua, de modo que vino por detrás de él en la multitud y le tocó uno de los tzitzillot de su talit, porque se dijo a sí misma: si tan solo toco su talit, me sanaré. Al instante, la hemorragia cesó y sintió en su cuerpo que había sido sanada de la enfermedad. Al mismo tiempo, Yeshua, consciente de que poder había salido de él, se volvió en medio de la multitud y preguntó: ¿quién ha tocado mis ropas? Sus talmidín respondieron: ¿ves a la gente apretujándose contra ti y aún dices: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. La mujer, temblorosa y con temor, porque ella sabía lo que le había acontecido, vino y cayó postrada delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu confianza te ha sanado. Vete en shalom y sé sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vino un agente de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Por qué seguir molestando al rabí? Ignorando lo que le habían dicho, Yeshua dijo al principal de la sinagoga: no tengas temor, solamente permanece confiando. No permitió que le siguiera nadie excepto Kefa, Jacob y Johanán, el hermano de Jacob. Cuando llegaron a la casa del principal de la sinagoga, se encontró con un gran tumulto, gente lamentándose y llorando en voz alta. Al entrar les dijo: ¿por qué todo este tumulto y lamentaciones? Esta criatura no está muerta, solo está durmiendo. Y se burlaban de él, pero él los echó fuera a todos. Tomó al padre y a la madre de la criatura y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. La tomó de las manos y le dijo: Talita Kumi, quiere decir: pequeña niña, ovejita, te digo que te levantes. Enseguida la niña se levantó y empezó a caminar. Tenía 12 años. Todos estaban totalmente asombrados. Les dio órdenes estrictas de no decir nada a nadie sobre esto y les dijo que le dieran algo de comer a la niña. Libro de Lucas, capítulo 8, verso 42 al verso 48. Porque tenía una hija única de unos 12 años y se estaba muriendo. Mientras él iba, la multitud le apretujaba, virtualmente ahogándole. Una mujer que sufría del flujo de sangre desde hacía 12 años y no podía ser sanada por nadie, se le acercó por detrás y tocó los tzitzillot de su talit, y al instante se detuvo su hemorragia. Yeshua preguntó: ¿quién me tocó? Cuando todos negaron haberlo hecho, Kefa le dijo: Rabí, las multitudes te están apretujando y dando empellones. Pero Yeshua dijo: alguien sí me tocó,
porque yo sentí poder saliendo de mí. Viendo la mujer que no podía pasar inadvertida, temblando de miedo se postró delante de él y confesó en presencia de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo había sido sanada al instante. Le dijo a ella: mi hija, tu confianza te ha sanado. Vete en shalom. Amén. Libro de los Hebreos, capítulo 13, verso 4. El matrimonio es honroso en todo sentido y en particular. El sexo dentro del matrimonio es puro, pero Yud-Hei Vav-Hei en verdad castigará a los fornicarios y a los adúlteros. Amén. Hasta aquí llegamos con la lectura de esta hermosa e interesante parashá. Tengan ustedes un dulce Shabbat y que la luz de la presencia de nuestro amado Yeshua sea en sus hogares, llenándolos de su shalom. Amén y amén.